Se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos cada año, lo que podría llenar un total de 800.000 piscinas olímpicas. En el 2019 se perdió durante cada minuto lo equivalente a 10 canchas de fútbol de bosque tropical. Al año llegan cerca de 8 millones de toneladas de plástico al mar. Los 4 países más contaminantes equivalen al 50% de las emisiones de CO2 del mundo. Tan solo el 16% de la basura total producida por la humanidad está siendo reciclada. El siguiente programa está dedicado a todos los ambientalistas que fueron injustamente asesinados o encarcelados por defender el legado de un futuro mejor para la humanidad. No los merecemos ni los olvidamos, pero aún los necesitamos. Gracias por recordarnos lo que es verdaderamente importante. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea que ustedes estén teniendo, donde sea que ustedes estén estando y a la hora que sea que ustedes que estén. Bienvenidos a su podcast. Yo también quería hacer eso porque todos tenemos cosas que quisimos haber hecho y luego por tiempo o por oportunidades o por tiempo también no las hacemos. Y siempre es interesante escuchar a gente que lo hizo por nosotros y saber ese otro lado de la moneda. En esta ocasión estamos continuando con el episodio sobre la crisis ambiental. Esta es la segunda parte y me acompañan a mi diestra y a mi siniestra. No se han cambiado de lugar. Gaby y Aranza, chicas, saluden. Hola. Muy buenas oyentes. Y bueno, vamos a continuar con este tema tan importante que también va para largo. Nos habíamos quedado en la crisis del agua. No sé si quieran recordarle un poco a manera de síntesis a nuestros podcast escuchas sobre lo que estábamos hablando. Aranza, Gaby. Estamos contaminando el agua, estamos destruyendo manglares que evitan la filtración y el tratado del agua. Bueno, que eso para los manglares igual no para eso, pero bueno. Y estamos acabando el agua de la tierra. Creo que eso podría ser un resumen de lo que vimos la última vez. Yo ya no lo pude terminar de decir en el podcast pasado, pero estaba pensando, ¿por qué demonios utilizamos agua potable para jalarle al baño? ¿No lo habían pensado? ¿Por qué no utilizamos agua salada o agua retratada solamente para eso? Pero bueno, en fin. ¿Quieren mencionar algo más sobre la crisis del agua o pasamos al siguiente tema? Creo que pasamos Podemos pasar al siguiente tema. Muy bien, hablemos sobre la sobreproducción de basura. Beban. Salud, cheers. Cheers. Pues ¿quieres empezar tú, Aranza? Pues yo creo que sí, gracias. Pues es un tema bastante, híjole. Pues creo que nunca vamos a terminar ni de hablar del tema ni de producirla. Uh-huh. Porque pues mientras no haya como una organización poblacional, empezando yo por eso, siempre uh-huh. lo menciono, o sea, la organización poblacional, al final de cuentas se nota que no hay una, al menos en este país, porque la gente seguimos teniendo hijos y sobrepoblacionando este país. Diestra y siniestra. Sí, y lo que decíamos, ¿no? Del ritmo de consumo que queremos llevar y también, o sea, no tenemos una cultura de la reutilización o de la reparación, sino que todo tiene que ser nuevo y si ya no es nuevo, a la chingada, ¿no? Los celulares, las computadoras, todo. ¿Les parece si para poner en contexto lanzo unos cuantos datos de mis notas? Voy a preparar mi copa. Sí, prepárense porque siempre nos deprimes con todo lo que has investigado. Sí. Pues miren, se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos cada año, lo que podría llenar más de 800.000 piscinas olímpicas. Tan solo un 16% de esta basura es reciclada. Los Estados Unidos es el país que produce más desechos por persona del mundo, 3 veces más que la media global. Países Bajos y Canadá son algunos de los países con el mayor número de producción de basura en el mundo. Además es una de las naciones desarrolladas con la menor capacidad de reciclaje, Estados Unidos. En comparación, China o India
que juntas constituyen alrededor de 1/3 de la población mundial, generan el 27% de los residuos globales. Estas cifras revelan que los estadounidenses producen en promedio 3 veces más desechos que una persona que vive en China y 7 veces más desechos que una persona que vive en Etiopía. Hasta 2018, China importaba la mayoría de los desechos plásticos del mundo para reciclarlos. A principios del 2018, el país decidió prohibir la importación de 24 categorías de materiales reciclables y de desechos sólidos como parte de una iniciativa para crear una economía verde. Otros países como Tailandia, Filipinas, Vietnam también tomaron medidas similares, cansados de ser los vertederos de los países desarrollados. A nivel de desechos que producimos a nivel mundial, el nivel de desecho que producimos a nivel mundial se ha acelerado en las últimas décadas, pero no estamos dando una respuesta adecuada a este problema. ¿Beba? Oye, cuando dices que, o sea, la cifra que dijiste en capacidad de reciclaje, Ajá. es porque estamos hablando de que esa cantidad de residuos, de la cantidad de residuos que están arrojando pueden ser reciclables, o sea, estamos hablando de que muchísima basura están generando. Sí, y solamente 15% de eso se está reciclando. Que por cierto, tú Gaby, tú tenías algo que decir al respecto del reciclaje, ¿no? Una matiz que querías decir ahí. El reciclaje no es exactamente la salvación que el mundo cree que es. Porque al final hay ciertos plásticos que necesitan cierta cantidad de material virgen para volver a utilizar. Bueno, el PET es una excepción. Sin embargo, después de cierto número de reciclajes, llega a ser un poquito más frágil y ya no se puede utilizar para ciertas cosas. Pero con respecto a la basura o a la creación de basura, es un mundo que abarca desde la producción excesiva, los plásticos de un solo uso, el consumismo a lo tonto, desmedido. Sí. Y igual ahorita lo que estabas mencionando en Estados Unidos, justamente fueron ellos los que empezaron con esta vida de rápido, de utilízalo, tíralo, que creo que fueron Me parece que es por los años 60. Por los años 60 que empezaron esas campañas mostraban a la madre de casa de prepara rápido tu alimento, nada más, mételo al horno, caliéntalo y ya está tu comida preparada para hacer una buena comida para tu familia. Entonces, desde que ahí fue cuando empezó a irse todo en picada, porque empezó este problema de utilízalo, tíralo. Ahora, también tenemos el problema de estos productos que solamente por la calidad de producción que tienen no llegan a vivir más de un año. Que por ejemplo, esos audífonos que los producen en masa y que te cuestan como 100 pesos, 50 pesos, 20 pesos, al final apenas los compras y apenas uno te va a funcionar. A 10 pesos en el metro se lo encuentras barato. Pero bueno, esos audífonos de 10 pesos, ¿cuánto tiempo te duraron? Sí, claro. O sea, no te van a durar para siempre, es imposible. Y ahora, otro tema que tenemos que tocar con respecto a esto es algo muy serio, y es la obsolescencia programada. Date. La obsolescencia programada es verdadera. Apple sufrió una demanda, creo que en 2001, y las impresoras que nada más tienen 500, o sea, las impresoras que están hechas para que te duren 5,000 impresiones y las tires. Son esas que te cuestan, creo que 1,500. Y después de cierto número de impresiones deja de funcionar. Aún si le cambias o sea, este tipo de máquinas o productos están diseñados específicamente para que te duren ciertos números y no lo puedas reparar. O en caso de que lo puedas reparar, van a hacer que sea obsoleto en cierto punto. O nada más, hay celulares que ya no pueden actualizarse a cierto sistema, y eso hace que ya no puedas utilizar las aplicaciones que todo el mundo está.
por lo cual te obligan a comprar otro celular. Tengo un iPad que sirve, o sea, te sirve perfecto, está en buenas condiciones y ya no tiene mucho uso porque ya no puedo actualizarlo al nuevo sistema de iOS, provocando que pues ya no tenga mucho uso. O sea, lo mucho pues creo que puedo hacerlo todos desde internet, pero va a llegar a un punto en el que esto ya no va a funcionar, o incluso por ejemplo actualizaciones que ya vienen o sea, que el celular o la computadora trae o sea, se actualiza casi al automático, pero la actualización ya no es compatible con el modelo del celular o de la computadora, y hace que sea lente, haciendo que el mismo usuario diga, bueno, pues ya quiero otro, ¿no? O necesito otro. Y es un problema muy grave. Es horrible, la verdad, el pensar que las industrias son las mismas que te obligan a comprar cosas solamente porque no les conviene a ellos. A ellos no les conviene que tu celular te dure 15 años, porque al final vas a estar comprando un celular cada 15, cada 20 años. A ellos les beneficia que tú compres un celular nuevo cada 2 o cada 1 año. Sí, o por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, el hecho de que saquen modelos de diferentes colores es precisamente para que haya una variedad a tal grado de que digas, bueno, no quiero quiero ¿no? Y también todas las facilidades me parece que hay ciertas empresas que a cambio de que tú dejes tu coche viejo, te dan uno nuevo, es precisamente para eso, para que sigas comprando, a lo mejor ya no tienes, ya no tienes la empresa ya no tiene el ingreso total de lo que valdría el coche, pero le ganan de todos modos, aunque le ganen menos, siguen produciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pone los pelos de punta el ritmo con el que sacan modelos, en el caso, por ejemplo, de Apple, los modelos de iPhone, que a cada rato, cada 2 veces al año, cada vez al año sale un nuevo modelo, y que además así es esta necesidad de decir, es que tengo el más reciente, ¿no? Así, pero ¿para qué, güey? O sea, ¿para qué necesitas el más reciente? O sea, es absurdo. Y bueno, simplemente les recomiendo a los podcast escuchas un mini documental del canal de YouTube Veristatium. Se escribe Veristatium, en el cual habla sobre la obsolescencia programada en la industria de los focos, y pone en perspectiva, para que ustedes lo sepan, porque escuchas, el primer foco de producción industrial lleva 100 años en uso y sigue activo. Hay justamente un foco. Ajá. En el estado de California. Por aquí tengo el dato. Es un foco que lleva prendido, creo que 100 años. Desde 1901. Que está en una estación de bomberos. Ajá. Sí. Tiene un filamento un poquito más grande, que es creo que es 8 veces un poquito más grueso que el filamento que utilizan, de carbono. Pero lo que hace es que se calienta, o sea, a diferencia de los focos que ahorita tenemos, que se calienta y deja de funcionar, se calienta y funciona mejor. Pero un problema fue que las personas se dieron cuenta, te digo, las industrias se dieron cuenta que no les beneficiaría que un foco les durara 100 años, porque ¿qué pasa si en 100 años todos tienen mis focos y no me van a volver a comprar? Entonces, que de hecho o sea, es que es una cuestión ahí muy compleja, porque por un lado dirías, no mames, pinches industrias culeras que no nos quieren vender cosas de buena calidad para que sigamos comprando basura y entonces sigamos dándoles dinero, pero también es un problema sistemático, porque el crack del 19, lo cual fue una caída en la bolsa de valores en Estados Unidos, lo cual conocido como la Gran Depresión,
que dio después, que antecedió al inicio de la Primera Guerra Mundial, precisamente se produjo a raíz de eso. ¿Por qué? Porque en esta época el concepto, o bueno, el paradigma esencial de las industrias era producir cosas de calidad. Y llegó un punto en el cual vendieron tantas cosas de calidad que después tenían sobreproducción. ¿Por qué? Porque empezaron a vender automóviles y refrigeradores y demás de muy buena calidad que duraban muchísimos años, y como empezaron a venderse muy bien, empezaron a producir más para poder solventar la demanda que había. Pero llegó un punto en el que ya todas las personas tenían suplida su necesidad de electrodomésticos o de automóviles. ¿Y qué pasó? Que empezaron a tener sobreproducción y ya no tenían quien les comprara, y eso generó una crisis económica muy dura. O sea, hay videoclips durante esta época de gente que se aventaba de los rascacielos, o sea, de que su dinero no valía, pues, o sea, las empresas se venían en picada. Cuentan que hay una foto, me parece, por ahí muy impactante, de que los camiones que producían fruta o comida iban y tiraban la fruta y la comida a la basura, porque si se quedaban con ella iban a perdía su valor. ¿Por qué? Porque tenías, digamos, ¿no? O sea, tenías 10 manzanas y ahora tenías 100 manzanas, ¿no? Entonces ahora valían mucho menos y la gente nada más te iba a comprar 10, entonces tenían que deshacerse del exceso para mantener el valor del producto y que no se viniera a pique la industria. Entonces hay escenas de camiones tirando así cantidades inmensas de comida para que no colapsen las economías, ¿no? Entonces es muy complicado el asunto, pero sí, o sea, sí, por un lado está esta obsolescencia programada, digamos, entre comillas, y muy entre comillas, necesaria, porque en realidad no sabemos si realmente es necesaria. Quizás hay alguna manera más inteligente de administrar los recursos. Hace como un mes estaba platicando con un economista y él me estaba platicando de que hay una nueva corriente en la economía que parte de la idea de que ya hemos generado toda la riqueza económica que necesitamos y que ahora lo único que necesitamos es distribuirla apropiadamente. Y eso choca muy cabrón con el fundamento de las economías más grandes del mundo, que parten de la idea de que todos los años tiene que haber crecimiento. Y una de las principales críticas que les hacen a estas industrias es que cómo va a haber un crecimiento constante e indefinido en un mundo finito de recursos. O sea, no se puede, ¿no? Y precisamente una de las maneras en cómo solucionan, entre muchas comillas, porque en realidad lo hacen a costa de generar una cantidad pendejamente grande de basura, estas empresas y estos países, es precisamente el crear productos de calidad barata que se puedan desechar rápido, para que entonces puedas ir y comprar más y puedas producir más y puedas comprar más y puedas desechar más y puedas comprar más, y así infinitamente hasta que colapsen los recursos, ¿no? Había una opción que estaban proponiendo, que es la economía circular, uh-huh, que es, pues, ahora sí, en vez de que tiremos completamente tu celular, pues chance para que tú me puedas seguir comprando a mí, te hago el reemplazo del sistema en un chip y ya me sigues consumiendo, pero al menos no voy a hacer que tires todo tu celular. Pero bueno, no es en sí lo que consiste es crear productos de tal manera que puedas reemplazar cierta parte, puedas repararlo, y esta parte que tú estás tirando
como empresa o como industria te hagas cargo o sea, ya sea de reciclarlo, separarlo o tirarlo de manera adecuada y volver a utilizar estos mismos materiales de reciclaje. Ok, sí, el reciclaje no es la solución, pero al menos evita que el problema sea más grande de lo que ya es. Sí, porque al final para el reciclaje, o sea, independientemente de lo que decías hace ratito, de que no todos los materiales pueden ser reciclados por igual, también otra cosa muy importante que hay que considerar es que reciclar es meter el producto dentro de otro ciclo productivo, y invariablemente un ciclo productivo implica energía, y energía implica desechos, y desechos implica contaminación, ¿no? Entonces, aquí quizás, pues es eso, ¿no? O sea, buscar productos que te vayan a dejar menos basura. No comprar para nada este tipo de productos baratos que sabes que tienen un tiempo de vida cero, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me causa mucho conflicto estos productos que desde un principio están pensados para hacer basura. Y el primer ejemplo que se me viene a la cabeza es todos los flyers, las playeritas, mochilitas, silbatitos, banderitas, tracatracas que dan en los mítines políticos, que son así de o sea, que los regalan porque son muy baratos, pero que al final terminan en la basura, y que además, o sea, ni siquiera tienen una vida útil, o sea, se usan una vez, o a lo mejor 2 veces y ya, ¿no? Y incluso las mismas personas a las que se los regalan así, no los quieren, o sea, realmente, con la contada excepción tal vez de, por ejemplo, las mochilas o las playeras, que yo he visto que, por ejemplo, albañiles o taxistas o gente que se dedica a andar en la obra, en la obra de la construcción, tal vez sí las utilizan porque pues al final no van a percudir su ropa buena, sino que esta la utilizan como ropa de trabajo, o las mochilitas, ¿no? Pero toda la demás parafernalia política es basura desde el mismo principio en el que, desde el principio en el que están pensando en hacerlo, están pensando para hacer basura. Y eso, creo que eso es un paradigma que ya deberíamos estar exigiendo que se rompa en las dinámicas de las campañas políticas. Pero bueno, ese sería un tema para otra ocasión. Yo creo que de lo que están diciendo es muy cierto. Pues al final de cuentas vamos a recaer siempre a lo mismo, que es un consumo desmedido. Y por lo tanto, y como tú dices, hay cosas que son pues desechables, y hay cosas que son bastante útiles. Es pensar, yo creo que ahí radica la conciencia muy, muy, muy subjetiva, de que ¿qué necesitas? Claro. Porque seguramente hay herramientas de trabajo, como platicábamos el otro día, que sí hay personas que las van a utilizar y que le van a sacar hasta que se les echa a perder, o sea, sí. Un aparato más sofisticado, carísimo, o de una tecnología más avanzada, que le va a durar a lo mejor igual 10 meses o 2 años, porque es para lo que lo hicieron, pero que seguramente va a explotarlo al 100%, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es una herramienta de trabajo. A una persona convencional, o que su actividad principal es otra completamente, y que lo quieres para satisfacer el lujo o la necesidad de alguien más, de verte al igual, o verte estar en un estilo de vida muy en la moda, como decimos. Digo, la moda al final de cuentas es un estilo de vida que difícilmente vamos a cambiar, difícilmente vamos a hacer, o sea, que la gente vea diferente, ¿no? Pero es eso, o sea, realmente como tú lo dices, hay cosas que realmente necesitamos, y hay cosas que debemos de ser honestos en cuanto a se necesita y necesitamos algo bueno, ¿no? O sea, hay cosas que compra algo que te va a ayudar, te vaya a durar más, o sea, no importa a lo mejor el gasto que le vayas a hacer, porque eso es lo que vas a utilizar en el trabajo, o en la escuela, o en cualquiera, o en la casa, o en la cocina, pero que te dure más, y a lo mejor vale la pena más invertirle a una buena herramienta, a un buen material. ¿Por qué? Porque pues, lo necesitas. Algo que simplemente
va como por la corriente, nada más, ¿no? Por lo que estamos viendo. Yo creo que debemos ser muy conscientes, en eso es en lo que realmente se radica el consumismo, ¿no? Uh-huh. En lo que, ¿qué necesitas? Porque es muy importante y debe estar muy ligada con tus finanzas y con la economía, porque definitivamente tampoco tenemos una conciencia financiera, o sea, queda claro que el hecho de ahorrar, ¿qué es eso? Guarda el 10% de tu sueldo, no puedo porque no puedo vivir sin él. O sea, la gente tenemos también un conflicto ahí con el tema del gasto, o sea, de cuánto gastas, porque sí, o sea, hay ciertas cosas que con las que no son indispensables, digo, cada quien, ahora sí que yo también soy de la idea de cada quien hace con su dinero lo que quiere, sí. Pero si hablamos del tema ambiental y del tema de ecológico y de esto que sí es verdad que nosotros mismos pues o sea, la gente, la población es la que hace que empresas, vamos a poner en este ejemplo Apple, pues siga funcionando. ¿Por qué? Porque te gusta estar a la vanguardia, no es porque realmente lo necesites. Claro. O sea, ¿cuáles son, si tú haces una encuesta, cuáles son las verdaderas necesidades que tú encuentras en un iPhone, por lo que tú debes gastarte lo que vale un iPhone cada 2 años para tenerlo actualizado? Sí está padre que puedes, hay muchas cosas, no voy a profundizar, pero vaya, ese es el tema, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que necesitas? Desde el punto de vista de las cosas físicas, o sea, del día a día, ¿qué realmente necesitas? Y qué realmente es un lujo o una moda, ¿no? Uh-huh. Porque me queda claro que también pues, hay un mercado y existen cierto tipo de productos, pues porque la gente sí las necesita, ¿no? Sí. O sea, y hay cierto tipo de productos, pues la gente de la industria, pues obviamente tiene otros conocimientos más avanzados que los nuestros, uh-huh. Y tienen un estudio de mercado, o sea, con el que dicen, güey, vamos a ganar más dinero con esto, pues ni modo, vamos a hacer esto, ¿no? Pero sí tomar en cuenta uno como individuo, como volvemos a decir, qué realmente necesitas y qué manera puedes ahorrar tus recursos, porque pues ahí es donde realmente radica todo. O sea, está bien, y volvemos a lo mismo, unas por otras, habrá cosas que te gustan, o sea, digo, habrá quien le guste mucho la ropa y habrá quien le guste mucho andar a la moda en el celular, pero güey, o sea, yo este es un mensaje para todos ustedes. No está mal que tengas ciertos gustos, no está mal que tengas como ciertos gustos, porque yo creo que pues, también vivimos en la realidad, uh-huh. De que hay quienes les encanta cierto tipo de gusto y gastar tu dinero en eso, uh-huh. Y está bien si vas a consumir, pero debes de arriesgar algo, o sea, sí. O sea, si te encanta la ropa, pues bueno, o sea, ¿sabes qué? No usa a lo mejor tanto el coche, o usa un celular mucho más austero, o sea, no es tan mal que tengas ciertos gustos, pero sí tienes que tener un poco ya de conciencia de que el consumismo, o sea, todos somos responsables de ello, o sea, todos, desde la forma en la que limpias tu casa, la forma en la que comes, a dónde vas a comer y cuánto gastas, independientemente de si ganas bien o ganas mal, o sea, estás generando contaminación, y sobre todo que ya no es una opción, ya es una obligación el que te pongas a pensar, ok, sí me encanta comprar ropa, pero pues bueno, voy a hacer una acción alterna, ¿no? Para que tengas digo, no nada más estemos dañando, o sea, no se puede parar tampoco nuestra huella de carbono, uh-huh. Disminuir. Sí, claro, disminuir, ¿no? O sea, y en eso, o sea, unos somos responsables, todos somos responsables de la contaminación. Sí, totalmente. O sea, entonces creo que va más por allá, porque volvemos a lo mismo, no va a parar esto, sería un sueño decir que podemos parar el tema de la contaminación y del desechos de residuos, porque no, o sea, pasa tan simple como que todos los días traes tu botella de agua, se te olvidó un día y sorry, pues vas a tener que comprar una botella. Pero sí es pues sí, ser un poco más consciente como en lo que realmente necesitamos y qué haces por lujo, y si haces algo por lujo, bueno, pues compénsalo de alguna forma. Sí, claro. También, ¿sabes qué? Hay algo que
que nada más quiero como añadir a todo lo que dijiste. No tenemos una cultura de la reparación. Sí. Hablas con gente que vivió en los años 50, lees relatos de gente o novelas desarrolladas de los 50 para atrás, y había una profunda cultura de la reparación y de la reutilización, y ya no la tenemos porque justamente a raíz de los 70s, 80s llega esta cultura de lo fast, de lo desechable, y nos viene a poner una situación muy cómoda de, ¿no? ¿Para qué tengo que reparar esto? Puedo comprar una más nueva. Y aquí, por ejemplo, hay severas demandas, sobre todo en Europa, con respecto a Apple por no dar la facilidad de reparar sus, ¿cómo se llama? Sus dispositivos. De hecho, hay todo un documental al respecto de un, me parece que es un músico o es un activista, que el inicio de su documental es una grabación de una llamada que él hizo a una tienda de App Store para decirles, oye, se me descompuso mi celular, ¿no? Falla por esto y esto, ¿no? Se le chingó el screen, ¿no? Y quiero repararlo, ¿no? Y entonces el trabajador le responde así como de, sí, mira, repararlo lo tienes que llevar aquí y aquí, nosotros lo vamos a enviar a la fábrica, pero la verdad es que te va a salir más caro repararlo que comprar uno nuevo. Así que te recomendamos que mejor compres uno nuevo. Y así es como empieza el documental, colgando esa llamada, ¿no? Entonces, sí tenemos que empezar a dejar de pensar en esos términos de ya no sirve, uno nuevo. Les comparto una pequeña anécdota personal. Hace como unos 2 meses se descompuso la cafetera de mi casa. La cafetera de mi casa es una cafetera viejita que tiene, yo creo que mi edad, ¿no? Si no es que más. Entonces entonces se descompuso la cafetera y ya no calentaba, ya no funcionaba, y entonces pues ya, ¿no? Así como, no, pues hay que comprar una nueva, ¿no? Y yo así me aferré, así de, no, yo la voy a reparar, ¿no? Y así de, bueno, pues inténtalo, ¿no? Lo empecé a desarmar. Y pues después así ya no funcionaba todavía menos. Y ya me estaban así presionando en mi casa, así de, bueno, Isidro, si no ¿qué pedo? ¿La vas a reparar o si no vamos comprando una nueva? Y así de, no, denme una semana más y la reparo, ¿no? Entonces finalmente fui consiguiendo así las herramientas que necesitaba para repararla. Herramientas que por cierto no son desechables, que ahí tengo todavía y que eventualmente me servirán para otra cosa, pero sí, o sea, finalmente ya después de que desarmé la cafetera bien, así, y que vi cómo funcionaba y cuál era el problema, así, bastó con que le echara vinagre para que se limpiaran. No, es en serio, lo que pasó es que por la salinidad del agua se hizo una costra de salitre en la tubería. Y pues nada más era limpiarla. Cerro. Ajá, sí, le eché vinagre, se deshizo el salitre. Y después de 2 días de estarle echando vinagre y quitándoselo, echándole y quitándose, finalmente funcionó como si nada y ahora funciona como nueva. Entonces tenemos que tener una cultura de la reparación. Hay que volver a la ropa que a lo mejor está muy rota, podemos arcirla, vaya, hay muchas opciones, ¿no? O sea, no todo tiene por qué ser, ya no sirve, hay que comprar uno nuevo. Hay que quitarnos esa mentalidad, porque sí nos han querido meter mucho esta mentalidad de que reparar las cosas es de pobres, ¿no? Así, pues, no, o sea, no, reparar las cosas. Ajá, cómprate otro, sí, no, es que Sí. no es por eso, o sea, es Claro. porque tiene una consecuencia más grande que me va a afectar a mí y a todo mi entorno, y que probablemente no lo veas a simple vista, ¿no? Pero cuando ya ves todo el panorama dices, Nel ni madres. Hay algo que, bueno, igual la economía circular, que ahorita no llegué a explicarla un poquito más amplia, pero al menos desde el lado de las personas que como diseñadora, vemos esta como una oportunidad de crear productos que ya sean fáciles. O sea, vemos desde cómo se va a producir, qué va a pasar durante su vida de uso, y luego qué va a pasar después
de que se utiliza este producto, dónde va y qué va a pasar y todo eso. Pero entonces eso también nos hace pensar en, ok, ¿cómo puedo hacer que mi producto sea fácil de reparar? ¿Cómo puedo hacer que mi producto sea fácil de que la persona pueda llegar, abrir, o sea, pueda más bien incluso la posibilidad de abrirlo, desarmarlo, incluso tal vez encontrar esta pieza que puede ser general, o sea, pues chance y no solamente sea la única cafetera que lo utilice en este caso, tal vez todas las cafeteras lo utilicen de tal forma de que tú puedas encontrar esta pieza muy fácil en el mercado, pero entonces es diseñar productos que tú puedas abrir, puedas decir, esta pieza es la que está mal, o esta pieza nada más puede limpiarlo, puedo cambiarlo, puedo conseguirlo fácilmente, puedo sustituirlo por esta pieza, pero igual este problema que tienen los celulares es que hay ciertos componentes que ya vienen soldados, y de que si no lo soldan bien, ya vale tu producto. Hay, por ejemplo, respecto a los celulares, no sé a cuántos de los podcast escuchas o de los presentes les ha pasado que de repente, pum, se les cae el celular y se estrella. Y a todos creo, adiós pantalla. Y realmente, ¿cuántos de nosotros después de eso compramos uno nuevo, o cuántos de nosotros compramos la pieza de la pantalla y la cambiamos? En mi caso personal, mi celular anterior, no el actual, se me estrelló como 4 veces. Y las 4 veces, así, lo que hice fue que compré la pieza en una página de compra por internet, y la llevé con un güey que repara celulares. Bueno, con un respetable caballero que repara celulares. para que se la pusiera, porque obviamente yo no sé colocársela, ¿no? Y él nada más me cobró 200 pesos por colocarle la pieza. O sea, realmente eso lo único que hice fue quitar la pieza, poner la pieza, pegarla. ¿Cuánto te costó la pieza? Me costó como 1,000 pesos, pues, pero ¿cuánto me costó el celular? Es que, ¿sabes qué? Eso es lo que pasa. O sea, hay tanta gama de productos, o sea, de precios, pues que, o sea, yo tengo también por experiencia, ¿no? Porque también o sea, está excelente que hablemos de esto, porque yo sé que yo desde que tuvimos una plática hace como 20 días, Ajá. ¿no? Y tú me decías esa parte que yo no la, o sea, yo siendo ingeniera ambiental no la había analizado, y es cierto. Sí. Porque ¿qué te dicen? Ay, ponle 1,000 pesos y te compras otro. Si vas a gastar 1,200 en la reparación, pues ponle 500 pesos y te compras uno nuevo. Pero es cierto, o sea, vaya, es el hecho de que puedes seguir utilizando algo por el simple hecho del impacto ambiental que vas a hacer. Y desde el día que tú y yo lo platicamos, para mí sí es como cada que siento yo que algo está dejando de funcionar, sí pensar como, ¿de qué manera puedo... hay que repararlo, ¿no? O investiga primero cuánto te cuesta repararlo, si no es y quítate esa flojera de decir, ay no, es que me lo van a entregar en 3 días, de aquí a que voy por él y lo llevo, y es que siempre se me olvida. O sea, porque al final de cuentas hacer algo para el medio ambiente es algo extraordinario. Sí. O sea, pues cualquiera va y compra otro. O sea, es pues, echarle un poquito más de ganas, y sí, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, ¿de qué manera lo puedo reparar? O sea, para darle más uso, porque pues sí, volvemos a lo mismo, conlleva a un proceso, un trasfondo de un superproceso el solamente hacer una nueva unidad. Claro. ¿No? A lo mejor hacer solamente una pieza, que si bien parece más costosa, o parece costosa, pero vaya, tu celular sigue funcionando. A ese celular, ¿qué va a pasar con él? ¿No? Claro. ¿A dónde va? Claro, y también, por ejemplo, también hay que quitarnos, bueno, ahí es muy a debate personal. Yo también me he hecho la idea últimamente de que, o sea, a lo mejor no necesito las cosas turbo, los implementos como más sofisticados o más capaces, que es justo lo que tú decías, ¿no? O sea, ¿para qué necesitas un celular de gama alta, no? Así, con 4 cámaras y grabar en 4K y procesar, no sé, voy a decir una burrada, ¿no? Procesas, no sé, 7 gigas por segundo, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, obviamente
no sé, pienso por ejemplo en la banda que se dedica a streamear o al diseño, que trabajas con aplicaciones muy pesadas, ¿no? Por ejemplo, los que utilizan sistemas de información geográfica, las bases de datos así mega gigantescas. Claro, ahí necesitas ese tipo de supercomputadoras y superprocesadores. Pero tú, o sea, que simple mortal, que insignificante, que quieres jugar Candy Crush mientras escuchas Spotify y después así le pasas el dedo para ver tus mensajes de Instagram y Facebook al mismo tiempo. La verdad es una mamada el motivo por el que lo quieres, ¿no? Y más así, si además tus pinches fotos de Instagram solamente vas a tomar fotos de tu peda y de lo que vas a ir a comer en el café de la esquina. O sea, no, esa es una mamada, ¿no? Yo en lo personal ahorita tengo un celular que ni siquiera, o sea, que me dieron porque un compa iba a cambiar de celular. Y me dijo, voy a cambiar de celular, ya no me sirve, y me dijo, ¿lo quieres? Le dije, sí, échamelo, porque recién se me había descompuesto el anterior celular al que le cambié varias veces la pantalla. Bueno, este celular lleva conmigo ya más de un año y es un celular viejito, o sea, es un Huawei de los viejitos, ya por lo menos tendrá unos 8, 9 años de uso, de que salió al menos ese modelo, y es muy lento, y por ejemplo cuando quiero utilizar, no sé, 2 aplicaciones a la vez, se apendeja y me cierra una, y más de 3, 4 veces he dicho, okay, como que ya me empieza a desesperar el asunto, y sobre todo tengo mucha presión, por ejemplo, de mis conocidos que me dicen así de, ay güey, con los puntos que tienes acumulados, cómprate uno nuevo y te sale bien barato, ¿no? Este es el chance y te sale hasta más barato que si compraras nuevo, ¿no? Y o sea, y lo pienso por un sentido económico y digo, pues sí, ¿no? Sí me sería útil, pero también por el otro lado, ¿pero para qué? O sea, ¿para qué quiero un turbo celular? O sea, realmente ahorita utilizo WhatsApp, YouTube y ya. O sea, realmente esas son las aplicaciones que verdaderamente utilizo, ¿no? La cámara, yo no soy de tomarme fotos y no me importa, ¿no? Entonces puedo tener una cámara bien ojete y no pasa nada. Y está perfecto, ¿sabes? Porque seguramente hay gente que está escuchando y dice, ay, güey, yo sí tomo fotos, o sea, o yo sí veo Facebook y sí me encanta mi celular. Está bien. Sí, claro. Pero volvemos a lo mismo, unas por otras. Sí, o sea, exacto. Tú sí eres consciente de tus necesidades. Sí. O sea, si tú dijeras, güey, es que la neta, o sea, yo vivo de las redes sociales y quiero tomar unas fotos fregonas, órale pues, ¿no? O sea, Claro. Pero tú eres consciente de tu necesidad, o sea, vaya, lo estás diciendo en público, ¿no? O sea, güey, la neta, yo uso WhatsApp, llamadas y YouTube. ¿Y ya? O sea, seguramente habrá otra herramienta que necesites más. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, para mi trabajo ocupo una buena cámara, pero para eso tengo una cámara reflex, ¿no? Entonces, realmente para mi trabajo tengo esa herramienta, ¿no? Esa cámara yo la compré por herramienta de trabajo y no por un gusto, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo precisamente por eso he tenido como esa discusión en mi casa, así de, no, pues ¿para qué? O sea, aunque tenga los puntos y me salga gratis, no necesito un celular nuevo, no me hace falta. Y sobre todo también, muchachos, porque escuchas, les sugiero que investiguen cuáles son las minas de coltán en el Congo y averigüen de dónde viene el mineral con el que hacen todos sus electrodomésticos inteligentes. Beban, maldita sea, beban, porque es muy deprimente. Por favor, deja esa fuente, porque está para llorar, de verdad, está para que... A mí ese comentario que me hiciste fue el que me hizo reflexionar sobre... Sí, no, te sacude. O igual... Neta. Igual en África hay vertederos de computadoras, celulares, de que las personas, o sea, ya los niños van ahí y para ganarse unos centavos, un poco de dinero, queman todo el componente plástico que obviamente están inhalando todos los gases, todos los químicos que están emitiendo por la quema, solamente para obtener esos pocos metales que suelen utilizarse en las computadoras. Pero imagínate, esos niños están quemando plástico para obtener un poco de dinero y todavía
por el hecho de que tú no quisiste reparar esa computadora o no quisiste darle un segundo uso, ver de qué manera funcionaba, o ir a un lugar donde te lo separaran por partes y que reciclaran los componentes por separado. Sí, no, y ahí por ejemplo algo que no estás diciendo es que por ejemplo en ese caso específico los niños que derriten el plástico de los cables para sacar el cobre o para sacar el tantalio o el coltán de los circuitos integrados de los chips, lo hacen, o sea, se terminan con enfermedades porque lo derriten en las cacerolas y en los anafres donde ahí mismo cocinan, entonces se terminan comiendo microplásticos y mueren envenenados, ¿no? ¡Beban! Y todo porque no quisiste tirar adecuadamente tu celular. Sí. Entero. Bueno, dejemos el deprimente tema de la basura y les parece si vamos al deprimente tema de la desertificación y la deforestación. Ahí creo que tienes mucho que contarnos, Aranza. Pues fíjate, pues sí, la verdad es que ahí por ejemplo, cuando yo estudiaba, cuando estaba en la universidad, fue un tema que realmente a mí me impactó porque es un tema como el del que hablábamos ahorita de la basura. La fragmentación que hay ahorita de ecosistemas es increíble, o sea, y el cambio de uso de suelo, y yo creo que el tema de los recursos necesarios para poder tener una vida normal, entre comillas, o una vida moderna, requiere pues la explotación de recursos, tristemente, de todos los recursos que hemos nombrado. Y también es algo que yo, por ejemplo, mi papá es ingeniero forestal, y él habla, o sea, sí, también es súper, le encanta todo el tema del medio ambiente, pero sí tocamos mucho el tema de que es algo que tampoco puedes parar, es una actividad primaria, el tema del árbol, y que tampoco ya no puedes parar, ¿no? O sea, que cuesta trabajo de decirlo, pero es parte como de una fuente de trabajo, que es servicios ambientales, vaya, hay varios temas ahí, ¿no? Pero la fragmentación de ecosistemas y del cambio de uso de suelo sí es un tema delicado, y que sí, o sea, es un tema muy parecido al de la contaminación, que va creciendo en la medida que la vida nos lo está pidiendo, como mencionaba al principio, carreteras, pues, fragmentación de bosques, ¿no? Y ecosistemas como animales y mucha fauna que requiere de la continuidad de un ecosistema para que la misma vida siga funcionando. ¿Por qué? Porque dependemos de ciertos animales y de cierta fauna para que siga existiendo cierta población de plantas, para que siga extendiéndose esta mancha urbana, exacto. Entonces, el que vayamos quitando espacios a la naturaleza, a los animales de vida, o sea, yo siento que además es un tema muy difícil para seguir preservando las especies que ya existen, ¿no? Y pues por supuesto que también es un tema que a la gente no le importa, o sea, sí, por es supuesto. un tema que al gobierno tampoco le importa, porque es difícil, o sea, entiendo que es un tema difícil, es un tema de comunicación, es un tema de que necesitas más espacio porque la misma población demanda más espacio y demanda más estar más cerca de la gente y hacer más cortas las distancias, pero algo que mencionábamos también es esto, que al haber más población requieres más servicios, requieres más producción de alimentos, que genera pues la destrucción de ecosistemas, ¿no? Y la explotación del recurso, ¿cuántos recursos no? O sea, ¿cuántos? Tan fácil como hablar deja tú ya de recursos como el petróleo, agua. ¿Cuántos? Al menos aquí en Oaxaca, en poblaciones cercanas, ¿cuántos pozos no se han explotado? O sea, han creado pozos para explotar agua, ¿no? O sea, sí. O sea, yo al menos en mi comunidad, al menos en mi colonia,
sé de gente que ha abierto nuevos lugares para poder extraer yacimientos de agua, ¿no? O sea, porque ya se me secó pues, explotó otro, ¿no? Sí. Y vaya, es lo mismo, o sea, ahora pasa lo mismo con la deforestación. Tiene que haber un plan de compensación al hacer la deforestación, porque también es algo que no se puede parar de alguna forma. ¿Por qué? Porque la gente lo requiere. O sea, a lo mejor es una actividad que se requiere y debe ser compensada de alguna forma. Sin embargo, pues no sé si alguna vez han detenido a ver como imágenes de la fragmentación que ya existe en el planeta y de cuánto es lo que nosotros estamos perdiendo por hacer más comunidades, más ciudades, y todo es por pues por las mismas necesidades que tenemos, ¿no? Entonces es complicado también, hay muchos ecosistemas que se han sabido adaptar también, ¿no? A toda esta contaminación y a los procesos que desgraciadamente hemos hecho inhumanamente, o sea, y inhumano porque además te afectas a ti mismo, o sea, afectas al hacer esta contaminación, pues güey, o sea, la gente cree que nada más es a la tierra, al agua, pues no, o sea, es a uno mismo, ¿no? Al que estás afectando. Pero sí, este cambio de ecosistemas, esta pérdida de biodiversidad, de plantas, de animales, extinción masiva, y que existe pues también desde, o sea, tú me podrás decir, ¿desde cuándo iniciamos con esto? ¿Cómo se le puede llamar a este fenómeno de la extinción? Que ya llevamos años haciendo, o sea... Pues actualmente los geólogos definen la capa en la que estamos viviendo como el antropoceno. Una capa donde no importa dónde excaves, tú vas a encontrar huella humana en el subsuelo. Y por el otro lado, biólogos y también paleontólogos coinciden en que ha habido varias mega extinciones a lo largo de la historia del planeta. Y estamos viviendo actualmente la 6ª mega extinción, que está siendo causada por nosotros. Porque desde que el ser humano estaba como un homínido en África y empezamos a tener este proceso evolutivo cerebral que nos permitió domesticar el fuego, bueno, aprovechar el fuego y construir herramientas, empezamos a extinguir especie tras especie tras especie. Nada más para poner en perspectiva, y que no estoy exagerando, antes de que surgiera la civilización humana, hubo un cambio en el clima global. Pasamos del Holoceno al Neoceno. En el Holoceno es a lo que nosotros llamamos vulgarmente como la era del hielo, ¿no? La glaciación, ¿no? Que es este proceso por el cual bajó la temperatura del planeta a varios grados y se disminuyó la altura del océano y aumentó el tamaño de la criosfera, o sea, de los glaciares. Y gracias a eso es que, por ejemplo, a consecuencia hay humanos en América, ¿no? Pero en una de las consecuencias o huellas de la mega extinción por causa de los humanos es que todos los mamíferos gigantes de la época del Holoceno, si ustedes vieron podcast escuchas y compañeros presentes, la película de la era del hielo, los mamuts, los perezosos gigantes como Sid, los tigres dientes de sable, todos estos animales, la gran mayoría se extinguieron no por el cambio climático, sino por la depredación humana. ¿En serio? Sí. ¡Ah! Sí. No. Me han mentido todos esos años. El demonio de Tasmania y bueno, muchas especies. Beban. Entonces no, el dodo no murió por tonto. Pues probablemente, es que ahí sí la verdad te desconozco si lo depredaron o fue el cambio climático, porque si el cambio climático truena el dodo. Ah, ya. Ajá. Me acuerdo. Pero el cambio climático sí truena muchas especies. Entonces, pero también, por ejemplo, para ponerle la cereza al pastel de este argumento,
Ustedes ubican a los koalas. Los koalas son estos hermosos marsupiales que parecen ositos, que viven en bosques de eucaliptos. Bueno, resulta ser que en el Holoceno el eucalipto no era una especie abundante, era una especie entre muchas, entre los enormes bosques de una Australia primitiva. Cuando los seres humanos migraron por las distintas migraciones que hubo del Asia meridional hacia la Polinesia, la Micronesia y hacia Australia, cuando llegaron, una de las técnicas de cacería más eficientes para los australianos primitivos, para los homínidos primitivos, era quemar pastizales enteros. ¿Por qué? Porque obviamente saben que en Australia hay muchísimas especies agresivas, ¿no? Y para un humano primitivo que a duras penas tenía unas cuantas herramientas, tenía que buscar la manera más eficiente para poder encontrar a sus presas y también cazarlas, porque además eran animales que eran mucho más fuertes y más rápidos y más audaces que nosotros. Entonces llega este humano primitivo y se encuentra con pastizales de metros de altura y que tiene que atravesarlos, y que probablemente se encontró con arañas muy venenosas y cosas por el estilo. Entonces la manera en cómo pudieron cazar y domesticar o adaptarse a esta Australia primitiva muy agresiva era encender pastizales, y el fuego consumía todo, o sea, quemaba el pastizal y se iba y se chingaba los bosques. Y resulta que a consecuencia de eso, el eucalipto resulta que es una especie que es muy adaptada al fuego. ¿Por qué? Porque hay ciertos árboles que tienen que el mismo fuego es parte de su ciclo reproductor. Me parece que los pinos y los encinos también tienen esta cualidad. Cuando viene un incendio, las piñas de los pinos, no sé exactamente cómo es que funciona, pero el caso es que les ayuda para germinar. Como la caña. Ándale. La caña también ya es que la tienen que quemar. Para que se pueda reproducir. Ajá, pues el eucalipto es lo mismo. Los bosques actuales de eucalipto en Australia fueron causa de los humanos, y gracias a que existieron estos grandes bosques de eucalipto, el koala pudo adaptarse a este entorno y ahí residir, porque en realidad el koala antes no estaba en su evolución, no estaba adaptado a este tipo de entornos porque no existían. Y de hecho, a raíz de, este es un dato muy curioso y no tiene nada que ver con el tema, los koalas tuvieron que disminuir el tamaño de su cerebro porque, espera, es una consecuencia evolutiva. Resulta ser que el eucalipto es una fuente de alimento muy poco nutritiva y por consiguiente requiere mucha energía estar comiendo eucalipto. Bueno, resulta ser que los koalas a lo largo de las generaciones se adaptaron tan bien a estos bosques donde no había depredadores, donde tenían fuentes de alimento prácticamente infinitas, que su cerebro progresivamente fue evolucionando a volverse más pequeño porque ya no necesitaban moverse ni necesitaban buscar fuentes de alimento externas, porque ya hay sí, porque ya tenían todo. Entonces su cerebro progresivamente se fue encogiendo, y ahora si tú a un koala le enseñas eucalipto, le das un platito con eucalipto, su cerebro no entiende que es comida porque él tiene que cogerlo de la rama, porque para él su cerebro no lo procesa. Ajá, sí, evolucionó para disminuir el tamaño de su cerebro. Le puede decir a alguien, eres un koala. Como un insulto. Pues puede que el humano vaya a pasar por ser un koala. ¿Quién sabe? Es que ciertos humanos, porque creo que evolucionamos en las situaciones de dificultad. Pero bueno, regresando al tema de la deforestación y la desertificación, hay algunos datos de mis notas que quisiera dar para poner en perspectiva. De un 10, bueno, primero que nada, la desertificación está definida como la degradación de las tierras de zona árida, semiáridas
y subhúmedas secas, resultado de diversos factores tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. A su vez, la degradación de la tierra se define como la reducción o pérdida de la productividad biológica o económica de las tierras secas. De un 10 a un 20% de las tierras secas ya están degradadas, y las tierras secas ocupan el 41% de la superficie terrestre del planeta y son el hogar de más de 2.000 millones de personas. Poniéndolo en perspectiva, el 4% de las tierras del mundo están degradadas. Sí, ya no sirven ni para cultivo ni para nada. Nada. Que ahí, por ejemplo, te pone un poco deprimente, pero por el otro lado pienso en lo que estábamos hablando al principio del capítulo anterior, sobre cómo los desiertos también tienen una función dentro del gran sistema para disipar calor. Entonces, no sé, o sea, también creo que, o sea, sí es muy problemático, es delicado, pero sí, también o sea, no tampoco es un área muerta, vaya. Sí, sino tiene que una más función. bien como que no, ajá, sí, seguro. Pero ya a lo mejor de ser algo productivo, Uh-huh. pasó a... Y la Tierra, como tú dices, está viva y es muy inteligente, y la Tierra ha sabido sobrevivir, y seguirá como... Y seguirá. Por millones, y ha sabido adaptarse. Uh-huh. Sin embargo, aquí lo que es importante es que la acción antropológica es la que ha hecho que esta zona Sí, sea colapse. para nosotros mismos, vaya, Uh-huh. por toda nuestra actividad. Claro. Ahora voy a dar unos cuantos datos sobre la deforestación y prepárense para beber. En 2019 se perdió cada 6 segundos en los trópicos una extensión de bosque primario o virgen equivalente a una cancha de fútbol. 10 canchas en apenas un minuto. El año pasado se perdieron en los trópicos 11.9 millones de hectáreas de bosque en general, asegura el informe elaborado de la base de datos satelitales analizado por la Universidad de Maryland. Cerca de una tercera parte de esa pérdida, 3.8 millones de hectáreas, correspondió a bosques primarios. Un tercio de toda la pérdida de bosques primarios tropicales a nivel global en 2019 tuvo lugar en Brasil, y otro caso destacado por el informe es la pérdida masiva de bosques en Bolivia. Estos bosques nativos no solo son importantes por el oxígeno que brindan y por su rica biodiversidad, son además sumideros de carbono naturales con grandes capacidades de absorber CO2 a la atmósfera y mitigar el cambio climático. Una forma de pérdida de bosque primario que sí aumentó rápidamente en la Amazonia brasileña en el último año es la tala para la agricultura y otros usos de tierra. En el año 2000, un tercio de la cubierta terrestre global era cobertura arbórea. Los países que más pierden cubierta arbórea son Rusia, Brasil, Indonesia, Canadá y Estados Unidos. Se ha perdido hasta la fecha, desde el 2001 al 2020, se ha perdido el 10% de la cobertura total de la capa arbórea, equivalente a 69 megahectáreas, mientras que en este mismo año se ganaron 80.6 megahectáreas de 2001 a 2012, o sea, por reforestación, pues, uh-huh. y también por la naturaleza misma de los bosques de regenerarse. Pero aún así, sí, no, o sea, comparas los... O sea, sí, o sea, no... Oye, lo que pasó en Australia, que también estuvo cañón, o sea, que... de los incendios, ¿no? La verdad, me impresiona que después de ese suceso no se hayan tomado más en serio el problema del cambio climático. Claro, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, y eso que lo de Australia no fue tan lejos, creo que tiene como medio año, pero nada más ahorita revisen las noticias de Grecia y de Turquía. Actualmente, en este preciso instante, están combatiendo en Grecia y en Turquía un mega incendio que llevan semanas peleando con el fuego y no pueden pararlo. Y es precisamente producto de esta desertificación creciente la actividad humana, el aumento de la temperatura, la disminución de la humedad y un chingo de factores que podríamos englobar en crisis climática en general, ¿no? A propósito de la desertificación, también quisiera comentar que
todo está mal, pero hay una pequeña chispa de esperanza. Hay un proyecto en el África subsahariana que me parece que lo están realizando en Camerún, pero la verdad es que, o en Ghana, no me acuerdo, pero es el África subsahariana, el África que está debajo del desierto del Sahara. Hay una capa de, digamos que está el Congo, que es el centro de África, ¿no? O sea, África central. Esa zona es muy selvática. Es de selva tropical perennifolia. Pero entre esa área de selva y el desierto hay un área que es como selva. No es perennifolia, es caducifolia. Que está perdiendo terreno contra el desierto. El desierto está creciendo precisamente a raíz de las actividades humanas. Entonces, resulta ser que hay un proyecto que se llama la Gran Muralla Verde de África, me parece. Y es un proyecto muy ambicioso que empezó precisamente por una activista ecológica en Ghana. Y empezó a organizar a las personas y empezaron a juntar fondos para empezar a criar árboles, para empezar a reforestar toda la frontera del África subsahariana. Y al principio el proyecto se detuvo precisamente porque no tenían los fondos ni los recursos, pero apenas hasta hace poco, hace como un año y medio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de la Unión Europea y me parece que el Banco Mundial decidieron apoyar este proyecto y están así invirtiendo una cantidad pendejamente grande de millones de dólares para crear un gran muro de bosque selvático que detenga el avance del desierto del Sahara, lo cual es una chispa de esperanza, así de sí, o sea, sí. Oh, está padre. Eso está muy bonito. De humanidad, ¿no? Sí, o sea, y ahí es cuando dicen, o sea, ¿quién dice que no se pueden hacer cambios? O sea, yo tengo esa sensación de que ese pensamiento de no, pues es que no se puede, ya valió madre, ya sí. Eso es un pensamiento muy cómodamente derrotista, ¿no? O sea, como de bueno, como ya sé que no puedo hacer nada y no va a pasar nada, pues entonces voy a seguir con mi mismo estilo de vida y pues ya, que se la pinches vi hasta que truene, ¿no? Pero no, o sea, este proyecto empezó por una sola activista. De hecho, hay hay entrevistas de esta señora de cómo empezó el proyecto y de cómo escaló, primero a nivel como regional y después a nivel nacional y después internacional. Y ya después empezó a jalar el interés de activistas mundiales, pues de bancos mundiales. Pero bueno, ¿algo más que quieran decir al respecto de la desertificación o la deforestación? Pasamos al siguiente tema. No, pues tenía algo que decir, pero lo olvidé. Bueno, continuamos. Hablemos sobre las especies exóticas invasoras y la manera en cómo a la hora de meter organismos en entornos que no les pertenecen, cambian completamente todo el sistema y se hace un despapalle. Me impresiona. Algunas personas consideran que es muy lindo ver cómo un niño va a liberar a su tortuga o a su pez al lago que está cerca de su casa y decir, ay, mírenlo, felizmente viviendo. Y luego regresan años después para descubrir que su pez acaba de crear una plaga que nunca imaginaron que podría ser capaz, o sea, ni siquiera creyeron que su pez iba a sobrevivir, pero pues parece que se adaptó bastante bien al lugar y hay una plaga hay una plaga que no creían que podía llegar. O nada más lo que es Xochimilco. Ajá. ¿Qué planta metieron que resultó? No me acuerdo cómo se llama, pero la esposa de un presidente dijo, me gusta esa planta, vamos a meterla. Gravísimo error. o los hipopótamos de Escobar. Ah, no, ¿se adaptaron a Colombia? Se adaptaron
Y ahora son un problema porque son salvajes y la gente no sabía. No, y además los hipopótamos son de los animales más agresivos que hay. Creo que muere más gente por ataques de hipopótamos al año que por ataques de leones. Una cosa así. Son bien agresivos. No, sí, o por ejemplo, pues nada más así el ejemplo del eucalipto. Aquí en México el eucalipto es una plaga. Es una plaga porque se adaptó demasiado bien al entorno semiseco de ¿cómo se llama? De México. Y se propagó y se empezó a chingar el espacio de otras especies endémicas, arbóreas. Ajá. Bueno, pero es importante como ver, hacia qué punto estamos, o sea, porque sí es una parte de que la gente no sabe qué se puede plantar y no, pero bueno, eso siento que sí está un poco más complicado, ¿no? Sí. O sea, porque una cosa es sí querer salvar el planeta y como lo que tú decías, Gaby, de la tortuga y a la mera hora, oye, tiene años sin saber qué hacer con su vida, o sea, sin saber estar en su ambiente natural, que sí creas un problema más grande, ¿no? Uh-huh. Pero todo viene desde el momento en el que tomas esa especie de su hábitat natural uh-huh. y lo quieres adaptar, o sea, a otro lado, o sea, ese es el verdadero meollo de la cosa. Por ejemplo, o sea, que sí, o sea, que quieras, porque desconoces y simplemente tus ganas de ayudar y de vamos a reforestar y eso y no, amigo, o sea, terminas afectando muchas veces a la especie ya nativa de ahí, claro. que podía dar muchísimo más resultado, claro. que lo que vienes a hacer, ¿no? Como tú dices, termina siendo una plaga. Sí. Entonces, pues sí, también es un problema por pues por el tapar el hoyo rápido, ¿no? Porque habrá también muchas empresas o muchas personas o sea, muchos organismos que por querer de alguna forma solucionar, entre comillas, el problema que está ocasionando y por no querer realmente detener el problema que su acción puede causar, tratan de solucionarlo de otra forma y pues... Sí, causan un desmadre más grande. Exacto. Claro. Pero algo es que no puedes transportar semillas cuando viajas. O sea, tienen una razón y es justamente provocar un problema en un ecosistema. O sea, es por eso. No es simplemente porque la aduana o las aerolíneas sean culeras, ¿no? O sea, ellas saben que esa semillita puede llegar a crear un problema en algún lugar. Es un efecto mariposa, ¿no? Exacto. Sí. Pues, por ejemplo, pienso en... yo estudié en la Ciudad de México y cerca de una reserva ecológica que se llama Reserva Ecológica del Pedregal, que es un ecosistema endémico, es único. Y ahí, por ejemplo, una de las especies como nativas de los mamíferos nativos de ahí es el tlacuache gris. Entonces, uno de los problemas más serios que tienen en ese ecosistema, que también, o sea, debo poner en contexto que es una pequeña mancha de bosque rodeada de una brutal ciudad así que se extiende por kilómetros, ¿no? Wow, no, pobrecitos. ¿Cómo se verá del cielo eso? Sí, no, o sea, es un puntito eso verde. Es un puntito verde y el resto es casi concreto, ¿no? O sea, para donde voltees hay concreto. Pero bueno, hay uno de los problemas más serios con los que lidian son los gatos, porque los gatos van y matan a los tlacuaches. O sea, hay letreros que dicen, no traigas a tu gato, no le des de comer a los gatos que ya están ahí, porque los gatos van y cazan a los tlacuaches y y los tlacuaches no están adaptados para lidiar con ese tipo de animales. Ajá, porque adaptarse y... Sí, porque, o sea, los tlacuaches tienen un instinto de que cuando cuando se ven amenazados, se hacen los muertos. Ajá, sí, como zarigüeyas. Ajá. Y el problema es que los gatos son de ese tipo de animales que juegan con su víctima ya cuando está muerta. Entonces, pues, los pobres tlacuaches se hacen los muertos y los gatos los rematan. Oh. Los despedazan. Pero más que eso, o sea, porque digamos... estos casos de los que estamos hablando son un poco impredecibles.
O sea, es muy difícil anticipar qué tanto se va a adaptar una especie a un ecosistema ajeno. Porque así como hay especies que se han súper adaptado y se han vuelto un problema, hay especies que simplemente no sobreviven al entorno. Entonces ahí es un poco, pues ahí sí es selección natural, ¿no? Pero sobre todo, ¿sabes qué? Uno de los principales problemas, creo, son las especies modificadas. Esas es ahí donde creo que está el meollo del asunto, las especies modificadas genéticamente, que de hecho hay incluso un tratado internacional al respecto para regular eso, o sea, especies alteradas genéticamente, cómo las puede, o sea, porque pues, eventualmente, o sea, ya está ahí, ¿no? O sea, ya tenemos esa tecnología, puede ser muy útil. Entonces ahorita lo que se está tratando de hacer es, ok, vamos a utilizar esa tecnología, pero ¿cómo la vamos a limitar de tal manera que no se vuelva un problema más grande? Entonces al respecto, bueno, eso quizás profundicemos después mejor en la parte sobre los tratados gubernamentales. Mejor pasemos al siguiente tema. O bueno, ¿quieren decir algo al respecto? Es todo. Pregúntale a un biólogo, bueno, a un botánico, antes de que vayas a tirar algo a donde tú creas que sería bueno, mejor pregúntale a un experto. Sí, parece muy bien. Sí, buen consejo. Bueno, hablemos, ya casi terminamos con los temas, ¿cómo se llama? Con las problemáticas climáticas. El último tema es no es, digamos, un tema tan problemáticamente grande, pero consideré importante mencionarlo porque, pues, fue un escándalo en redes sociales hasta hace poco y un meme. Hablemos sobre el fracking y los socavones. ¿Qué les parece, muchachos? Pues, empecemos por hablar sobre qué es el fracking y qué son los socavones. Voy a poner pausa. Ahí está, ya. Entonces, ¿les parece si hablamos sobre el fracking y los socavones, muchachas? Sí, de acuerdo. ¿Quién gusta empezar? ¿O quieren empiezo con datos? Cuéntanos. Bueno, el fracking es una técnica de la industria petrolera que en vez de querer extraer el petróleo de yacimientos abundantes en el subsuelo más cercano, lo que hacen es que utilizan tecnología más avanzada para poder perforar a mayor profundidad, donde invariablemente va a haber pozos de carbono, o sea, de petróleo. O sea, porque realmente, en cierto modo, hay petróleo realmente, pues, un poquito en todos lados, ¿no? Lo que pasa es que hay, digamos que los países que tienen una industria petrolera fuerte son países que tienen yacimientos a poca profundidad y con mucha abundancia, como los países árabes. Entonces, el fracking es una tecnología que surgió en Estados Unidos para poder extraer petróleo a mayor profundidad y así poder competir al tú por tú con los países que tenían estos yacimientos a poca profundidad. El problema es que el fracking tiene consecuencias ecológicas muy, muy severas. Por enumerar algunos de los efectos ambientales negativos que tiene el fracking, tenemos un elevado consumo de agua y su pérdida para el ciclo hidrológico, agotamiento de las fuentes de agua, elevada generación de desechos tóxicos y dificultades para su manejo, contaminación de los mantos freáticos y el agua superficial, contaminación atmosférica, migración de gases y sustancias del fluido hidráulico hacia la superficie, contaminación del suelo por derrames o flujos de retorno, emisión de gases de efecto invernadero, metano sobre todo, sismicidad inducida, contaminación acústica, impactos paisajísticos adversos y alteración de la biodiversidad. En Estados Unidos, la legislación federal no obliga a las empresas de fracking a divulgar las sustancias que usan, por lo cual no sabemos
qué tan nocivas realmente son las sustancias que utilizan las empresas de fracking para realizar sus actividades. El fracking masivo usa entre 4.5 y 13.2 millones de litros de agua por pozo, y en los proyectos grandes hasta 19 millones de litros por pozo. En algunos casos de fracturación hidráulica se puede liberar de la roca elementos radioactivos como el uranio, el radio, el radón, el torio, los cuales pueden salir a la superficie con fluidos de retorno y contaminar mantos acuíferos con radiación. Y bueno, o sea, diciéndolo así, o sea, el coste ecológico del fracking es altísimo. Y bueno, el beneficio económico pues sí es bastante bueno, porque le permitió a Estados Unidos tener autosuficiencia económica, y por ejemplo competir con las grandes petroleras del mundo como los países árabes, pero pues a qué costo, sí, ¿no? Claro. Y la verdad es que los socavones, el otro como tema de esta subsección, probablemente no es tan delicado como el fracking, pero lo englobé con esto porque los dos tienen una consecuencia en común, que es la sismicidad inducida. Cuando tú alteras la estructura en cómo se acomodan las capas de la Tierra, pues digamos que se produce un efecto en dominó. O sea, los socavones que han estado apareciendo, el más reciente en Puebla, precisamente se producen porque las masas de tierra se mantienen unidas, o sea, se sedimentan por gravedad, pero se mantienen unidas por la humedad. La mecánica de suelos muchas veces evoluciona, en el caso por ejemplo de los suelos muy arcillosos, por una gran abundancia de humedad, de agua. Entonces, digamos que las moléculas de agua sirven como una especie de pegamento entre las partículas minerales, y cuando tú le extraes demasiada agua y deshidratas ¿cómo se llama? Y deshidratas toda la estructura de la Tierra, pues la Tierra colapsa, que es más o menos lo que pasa con los castillos de arena cuando estás en la playa. O sea, tú lo que haces para que el castillo de arena se mantenga más o menos sólido y le puedas ir dando forma es que le estás echando constantemente agua. En el momento en el que se deshidrata por el sol, la arena vuelve a tomar su forma natural y se colapsa, ¿no? Entonces, ese es como uno de los... Pues es como un subtema muy rápido, pero quería mencionarlo. No sé si quieran decir algo más al respecto. Sí, o sea, bueno, sí, estamos hablando de, bueno, desde que hablabas del breaking. ¿Del fracking? ¿Del breaking? Breaking. Del breaking. No, o sea, yo creo que es un tema como más, o sea, como cuando hablamos al principio del calentamiento global, muy de beneficios propios, ¿no? Sí, claro. O sea, es algo que realmente no debería de existir. Sí, no debería. Porque hay ciertas personas y ciertos intereses que lo están generando, como muchas cosas muchos problemas de la contaminación, del problema ambiental en general. Pero, o sea, es un problema económico. O sea, es un problema que, como al principio lo mencionábamos, surge a raíz de querer hacer como que no está pasando nada y que la tierra puede seguir siendo explotada indefinidamente, ¿no? Ajá, o sea, y que ahorita el problema del socavón que está ocurriendo, digo, ahorita me estás abriendo los ojos de muchas cosas, porque realmente la gente ni siquiera sabe por qué está ocurriendo. Claro. O sea, es un fenómeno que sale en las noticias, pero no entienden por qué. Ajá, o sea, es como, pues, ¿qué pasó ahí? Y ya se está consumiendo la casa y ya ahora, y digo, es un tema, porque la gente ni siquiera lo está tomando en serio. O sea, es un tema de burla y es un tema de memes y es un tema de que la gente ya lo está haciendo como un lugar turístico incluso. O sea, cuando es un problema ecológico que nosotros generamos, no sé
desde hace cuánto que ya la Tierra colapsó, como tú dices, o bueno, respiró de alguna forma, tomó medidas de es suficiente y sabes qué, voy a explotar un poco y voy a generar esto como consecuencia de lo que estás haciendo. Porque tú dices, es algo inducido, al final de cuentas, ¿no? Y como no todos lo estamos viendo afectado, porque si fuera un temblor a lo mejor, y bueno, ni así, pero vaya, es algo que nosotros estamos provocando en la Tierra por beneficio propio, o sea, claro, que no es como ya siento que es too much, o sea, que se ve pequeño porque nada más es como un hoyo que está generando en una parte del mundo, pero la Tierra está reaccionando a nuestras acciones. Sí. Y pues sí está como, pues como ponte a pensar, o sea, hasta dónde vas a llegar o hasta dónde quieres que, porque pues nunca vamos a saber cuánto es lo que la Tierra va a aguantar. Sí, claro. O sea, nunca vamos a saber cuándo va a ser suficiente o cuándo ya va a ser el límite y debemos, o sea, no lo hay, porque ve el problema que hay, los tratados que hay, la conciencia que hay, o sea, los problemas ya son temas que ya se hablan todos los días. El calentamiento global ya es algo que tú puedes hablar todos los días y ya cualquiera te dice, sí, es que tienen noción del tema. Sí. Tienen noción del tema del derretimiento de polos, tienen noción del tema de la falta de agua, pero viene esto nuevo, o sea que estamos hablando de unas cosas nuevas que están ocurriendo y que estamos generando y que la gente no conocemos el por qué, no sabemos que es un problema ambiental que nosotros estamos ocasionando, o sea, no es como de, se está fragmentando la Tierra, o sea, que en algún momento se habló como de, es que, ¿qué va a pasar, no? O sea, que los continentes se van a seguir separando, así como se formaron hoy en día, pues bueno, va a seguir habiendo una separación de tierra. Pero esto ya es algo que nosotros estamos provocando por seguir satisfaciendo la economía de un país. Entonces, sí es grave, o sea, yo no lo conocía, lo estoy aprendiendo ahorita, sinceramente no había investigado al respecto y sinceramente siento que sí es pues un tema que además ni siquiera puede estar tan en nuestras manos, ¿no? Y es que, por ejemplo... ¿Cómo lo tratas? Sí, claro, porque, por ejemplo, es como muchos de los problemas de los que hemos estado hablando las últimas 2 horas. Por ejemplo, en el caso de los socavones, es precisamente a consecuencia de los pozos, o sea, del estar cogiendo agua de los mantos freáticos, la intubación de los ríos, porque al final, o sea, el ecosistema, lo dice el nombre, es un sistema, y cuando tú empiezas a alterar una pieza fundamental como lo es el flujo de las masas de agua, a largo plazo vas alterando todo, ¿no? O sea, digo, probablemente en muchos lados todavía no se han visto estos socavones a gran escala, porque o las condiciones del subsuelo son más áridas, o porque la humedad todavía se ha podido retener. También entiendo que los árboles juegan un papel muy importante para mantener la cohesión de las masas de tierra, pero, o sea, lo que estamos viendo aquí es precisamente esa consecuencia de la deshidratación del subsuelo. Y bueno, el fracking es otra cosa como un poco por aparte, o sea, porque eso sí es así, la industria en su aborazadez salvaje y más recalcitrante, ¿no? Sí, no conocía sobre eso, ¿eh? ¿Del fracking o de los socavones? Ambos. Pero por ejemplo... No, sí, ambos. Y es que te pones a pensar, ¿sabes por qué? Porque uno cree que es un poco más la actividad humana diaria. O sea, incluso como de ves un bache y dices, se va a hacer un socavón aquí. Ajá. O sea, no sabía. O sea, o sí te pones a pensar que tal vez, ¿no? O sea, tanto temblor, lo que tú quieras, terremoto, pues llega a fracturar la tierra de alguna forma. Pero pues en las noticias bueno, al menos yo lo que he visto, a mí no me han explicado y sinceramente tampoco me había puesto como a buscar, sí. A buscar y no sabía realmente, o sea, pues o sea, la gravedad, ¿no? Y que es un problema
de ya tiempo, porque también pues el suelo tiene capas, tiene edades, o sea, obviamente tiene vida también. Y además tiene sigue vida. evolucionando, o sea, hay suelos que se van, o sea, sin que haya vida, o sea, la pura mecánica de los minerales va evolucionando, o sea, hay suelos en las clases de edafología nos explican que se crean, o sea, que digamos que si hay dos capas de suelo, entre una y otra se va a formar una tercera capa de suelo por la pura desintegración de los minerales grandes en minerales más pequeños. Entonces el suelo está completamente moviéndose, solo que a velocidades muy lentas para nuestros ojos. Entonces, obviamente, imagínate, si le quitas algo tan fundamental como las moléculas de agua, pues obviamente se deshidrata. Es como si tu piel así de repente la deshidrataras así, no tomes agua 3 días, ¿no? O sea, te empiezas a agrietar así. Sí. Entonces es lo mismo, ¿no? Y y sí, está cabrón. Ya se nos está acabando otra vez el tiempo. Con esto concluimos el apartado de las problemáticas de su podcast sobre la crisis climática. Y ya después de tantos de tanta información triste, ya la botella ya va a una cuarta parte de su capacidad. Pero bueno, acompáñenos en la siguiente parte, donde vamos a hablar sobre, ya vimos que la Tierra está viva, ¿no? ¿Cómo se está adaptando la Tierra, ¿no? ¿Cómo se adaptan los organismos a estos entornos tan agresivos que nosotros les hemos inducido? ¿Qué tecnologías están surgiendo para solucionar el problema? ¿Qué acciones están tomando los gobiernos? ¿De quién es principalmente la culpa? Vamos a señalar a los gobiernos y a los países que más contaminan y a las empresas que más contaminan. Y finalmente concluiremos sobre mecánicas o acciones que podemos llevar en el día a día nosotros como simples civiles, para poder solventar un poquito este problema tan grande que nos afecta a todos, que de hecho, si han estado escuchando con atención el podcast, ya hay varias opciones que podemos llevar a cabo para solucionar o para poner nuestro granito de arena al respecto. Pero bueno, acompáñenos en su siguiente episodio de Yo también quería hacer eso. Chicas, despídanse. Bye, chicos. Nos vemos. Cuiden el planeta. Sí. Sean conscientes. Por favor. Bye bye.